Acelerando Empresas, episodio 129. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer de verdad acompañarte hoy, jueves 13 de diciembre, en este episodio número 129, en el que tenemos un monográfico sobre cómo elegir socios. En caso de que, claro, los necesitemos, porque igual no los necesitamos. Pero antes recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com/cursos, donde encontrarás cursos prácticos en vídeo para aprender a emprender con casos de empresas reales, como por ejemplo el curso que estamos ahora realizando de plan de negocio, donde aprenderéis a montar vuestro propio plan de negocio estudiando el caso práctico real de la empresa real Vestidia. Así que animaros a inscribiros, que es muy práctico, fácil y creo que muy útil. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. A menudo me preguntan emprendedores o cuasi emprendedores que están pensando en montar algo, cómo buscar socios, bueno, que de esto hemos hablado ya, y sobre todo qué socios elegir, ¿no? Pero antes de esto, pues yo siempre les digo, oye, pero ¿te has planteado bien si necesitas un socio? Es decir, si realmente esto no lo puedes hacer por ti mismo, si no lo puedes montar tú solo. Y claro, evidentemente, pues esto les revuelve un poco las tripas, ¿no? Oye, es que, bueno, en fin, ahí empiezan un número incontable de excusas, ¿no? Y de cuestiones, ¿no? Yo creo que antes de comenzar a hablar de qué socios elegir, creo que es importante hacer esta reflexión, ¿no? Y pensar para qué quieres a los socios. Si quieres socios, ¿para qué los quieres, ¿no? Por ejemplo, si realmente tenemos que hacer una serie de funciones que nosotros no sabemos, pues bueno, puede ser que tenga más sentido, pero realmente esas funciones no las puedes hacer tú. Realmente no puedes aprender, puedes buscar cómo desarrollar esa habilidad o ese conocimiento, adquirirlo donde sea y ejecutarlo tú. En fin, esto igual es algo que puedas llevar adelante por ti mismo y no tienes que buscar a alguien que te haga esto, ¿no? Es más, igual pues es algo que es puntual, es decir, no es base del negocio, no es un core, como diríamos a nivel americano, ¿no? Es core business, no es de la parte nuclear del centreo del negocio, sino que es algo pues que se puede externalizar de forma más o menos fácil. Y claro, evidentemente para esto pues, habría falta pues dinero, ¿no? Normalmente la gente no trabaja así por el amor al arte, pero bueno, sí que puedes buscar presupuestos, puedes hacerte una idea de cuánto cuesta y con esto evaluar un poco si realmente, en fin, te interesa meter a alguien en tu empresa dándole un porcentaje de tu sociedad, desprendiéndote también de una parte importante del poder de tu empresa por algo que, en fin, te hace a cualquiera pues por tanto dinero, ¿no? En lo que sea en el presupuesto. Imaginaos, por ejemplo, que estamos hablando de hacer marketing, hacer una página web o lo que sea, pero también pues igual estamos hablando de montar una tienda física o de un alquiler de un espacio o de, en fin, cualquier cosa que tengamos que desarrollar o diseñar en un producto, ¿no? O producir. En fin, todo esto, evidentemente, está muy bien tener este presupuesto inicial para saber de qué estamos hablando, ¿no? Esto a menudo pasa cuando comenzamos a emprender, que vamos buscando socios para cualquier cosa, cuando ni siquiera sabemos si realmente esto es algo que podemos pagar directamente nosotros, desde nuestro bolsillo, y pues ya nos hemos quitado el problema de tener que buscar el socio que fuera, o bueno, darle un porcentaje de la empresa y demás, como digo. Es más, incluso podríamos intentar pues llegar a un acuerdo con esta persona, este freelance o esta empresa que nos dé el servicio, intercambiando pues un porcentaje de la empresa por el número de horas o del presupuesto que nos ha dado, ¿no? Y esto pues probablemente sea más interesante que meter a un socio de partida, en fin, así a riesgo, a ver si hace el trabajo que tiene que hacerse. Claro, esto tiene excepciones, ¿no? Porque normalmente estas empresas pues suelen rechazar, si les va muy bien ya la cosa, pues este tipo de proyectos, a no ser que vean que el proyecto es muy interesante, ¿no? Y que le das un bocado sustancial de la empresa, ¿no? Pero bueno, siempre se puede intentar y quién sabe, ¿no? Quizás a lo mejor una empresa consolidada, ¿no? Pero quizás un freelance o algo así sí que puede interesarle hacer algún tipo de acuerdo de esto, más que de un porcentaje a ciegas, pues hacer un intercambio por el número de horas que te eche, a tal valoración de la empresa, en fin, hay alternativas, ¿no? Y como digo, pues como si esto sí no lo puedes hacer, ¿no? Si al final lo puedes hacer porque tú puedes aprender y irlo haciendo poco a poco, pues bueno, también es otra alternativa que te evita tener socios, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Porque realmente no es que yo esté en contra de que tengáis socios, no, ni mucho menos. De hecho, ya he dicho varias veces en el podcast que tener socios es algo
que casi pues garantiza un poco que la empresa pueda seguir por lo menos en un recorrido más largo, ¿no? Es más fácil que un negocio se abandone cuando solamente hay un único fundador a cuando hay varias personas más, ¿no? O al menos dos, ¿no? Esto es algo que además que también los propios inversores, si vais a buscar inversión, van a tener muy en cuenta porque, en fin, si es solamente una persona, pues quién sabe, puede pasarle cualquier cosa, ¿no? O incluso aburrirse o lo que fuera. Entonces, cuando hay más, pues evidentemente puede estar un poco más sostenido ese negocio, ¿no? Pero sí que lo digo porque, por favor, que el motivo real por el que buscáis un socio no sea el que pues siempre suele ser, que es el que más me encuentro cuando me vienen a contarme esta película, ¿no? Que es el síndrome del impostor. Es decir, bueno, es que yo no tengo mucha idea de esto en realidad, pero estoy montando una empresa para que, en fin, así, si voy a buscar un socio así, pues más o menos yo doy el pego, ¿no? En fin, de verdad, no, de verdad que no, o sea, no es la forma, ¿no? De hecho, si estás montándote en un área de negocio que realmente no conoces de nada, plantéate de verdad si quieres meterte, porque igual es que no te va nada a ti, ¿no? Y esto ya os he dicho que me ha pasado a mí en la vida muchas veces, pero le pasa constantemente a emprendedores que conozco, ¿no? Que se meten de más, que dices tú, es que esto no solamente no sabes, sino es que ni te gusta, ni te va, y en fin, lo estás haciendo porque, bueno, se te ha ocurrido una idea ahí, pero de verdad, es que está completamente ajeno a todo tu esfera de conocimiento, de interés, de todo, ¿no? Con lo cual, bueno, cuidado con que os metéis, porque esto igual os va a llevar unos años de vuestra vida considerables, ¿no? Así que, bueno, yo diría que realmente evaluéis muy bien si efectivamente lo estáis haciendo porque de verdad queréis hacer ese negocio y porque, bueno, en fin, queréis realmente meter ese socio dentro porque es algo que os hace falta de verdad, o simplemente es por otro motivo, como por ejemplo este tan dichoso del síndrome del impostor, ¿no? De creernos que no podemos o que no sabemos o que, en fin, estamos ahí un poco de tapadillo, pero que realmente no es nuestro lugar, ¿no? Y bueno, pues ya entrando en materia, ¿no? Y bueno, centrando un poco el debate en qué socios elegir, pues yo diría aquí que lo más importante es básicamente saber qué área de negocio te van a aportar, es decir, qué parte va a poder resolverte de toda la ecuación de montar una empresa, que son muchas partes, ya sabéis, desde luego en el propio Canva se ve, ¿no? Cuando estamos hablando de la producción de la solución, del marketing, en fin, de cómo conseguir los ingresos, de todo lo que hay que hacer, ¿no? Pues evidentemente hay distintas áreas de negocio que hay que resolver y que igual pues tú mismo, es verdad que pues a lo mejor no puedes, ¿no? Tampoco tienes empleados al principio, en fin, con lo cual pues bueno, vale, si puedes ir validando un poco con un producto mínimo viable, pero al final pues necesitas más gente, sigues sin tener dinero y al final tienes que involucrar a alguien, ¿no? O a varios, ¿no? Socios, ¿no? Pues sí, vale, pero ¿qué parte de negocio te aporta, ¿no? Si es una parte de negocio que tú ya tienes, que tú ya puedes resolver, cuidado porque, en fin, la colisión es fácil y porque además realmente, en fin, es que igual acabáis haciendo los dos más o menos lo mismo, ¿no? Imaginaos que metéis la empresa a un socio que sea un gran especialista en tecnología, ¿no? En desarrollo, en fin, de software o de webs o de lo que sea. Y vosotros también lo sois. Bueno, es que habría como dos CTOs, o sea, dos directores tecnológicos al principio, ¿no? Y alguno de los dos vas a tener que dedicarse a ser CEO, o sea, a buscar dinero, o a gestionar las operaciones o a dirigir la empresa, y a lo mejor no quiere ninguno de los dos, ni tú ni tu socio nuevo, ¿no? Con lo cual tienes que buscar un tercero para que se meta también de ahí de CEO, ¿no? Con lo cual, eso ya empiezas a meter ya mucha gente, así que es mejor, en mi opinión, buscar personas que sean sinérgicas, que te puedan aportarse distintas cuestiones de negocio y al final pues complementar un equipo pues, más potente, ¿no? Esto sería una primera recomendación, un primer punto. Y después también es muy importante saber y estudiar qué dedicación pueden darte. Cuidado con esto porque, en fin, siempre estamos andando caminos, todo el mundo pues evidentemente tiene sus intereses, tiene sus historias, tiene su vida, tiene sus negocios o lo que tenga, ¿no? Y claro, evidentemente te metes al principio en una empresa con alguien que realmente pues no puede dedicarte mucho tiempo o mucha atención y puede ser muy bonito al principio, pero igual al final se acaba cansando esa parte, ¿no? Así que aquí esto hay que al menos saberlo, ¿no? Yo no digo que no se deba hacer, simplemente digo que debe conocerse, ¿no? Debe hablarse de antemano y poner las condiciones sobre la mesa, ¿no? Y si una persona tiene, por ejemplo, pues capacidad de media jornada o de un cuarto de jornada o lo que sea, en función de lo que se aporte y demás, pues puede ser pues una aportación fantástica, porque igual es lo que hace que esa empresa vaya para adelante y que crezca y que haga todo lo que sea, pero realmente hay que saberlo de partida. Lo que no podemos es presumir que una persona va a tener dedicación absoluta cuando, por ejemplo, no la tiene de partida, ¿no? Porque esto puede generar problemas y malentendidos después, ¿no?
¿no? Entonces siempre que lo tengáis claro, que lo habléis de antemano, pues no hay problemas, pero cuidado con esto, ¿no? Entonces a la hora de elegir socios, pues saber bien, no solamente, como decía antes, qué área de negocio puede aportarte, sino también qué dedicación puede darte, ¿no? Y a partir de ahí puedes evaluar mejor quién puede venirte bien en qué tipo y qué estado de empresa que tienes ahora mismo, ¿de acuerdo? Y por otro punto, fundamental, este punto es fundamental, es clave y para mí es, digamos, la base de todo lo que se podría resumir, todo lo que estamos hablando hoy, que es la confianza. ¿Qué relación de confianza tenéis con esa persona? Y esto es algo que no me para de sorprender del número de veces que se subestima. No sé, me encuentro muchos emprendedores que, bueno, se juntan rápidamente con el primero al que le encuentran la idea y le dicen, fantástico, vamos a asociarnos, ¿no? Y, oye, cuidado, o sea, que igual estamos confundiendo una cosa con otra, ¿no? O sea, yo soy mucho, ya sabéis, de ecosistema, de pay it forward, de ayudarse y demás, pero de ahí a que el primero que pasa por la puerta sea tu potencial socio, cuidado, ¿no? Porque, oye, estamos hablando de negocios, estamos hablando de probablemente dinero, si esto va a funcionar, si no, pues nada, pero bueno, si va a funcionar y hay dinero por medio, pues bueno, tienes que confiar realmente en la persona con la que te unes. Y esto, ya digo, yo mismo he cometido errores aquí, pero bueno, es que lo veo diariamente, es lo más habitual que veo, ¿no? Los otros dos puntos, pues sí, bueno, en fin, que se complementen, más o menos es intuitivo, que te dediquen, pues si más o menos hay un acuerdo de dedicación, pues también, pero que haya confianza, es que me lo encuentro todos los días. Me encuentro emprendedores que acaban de empezar y ya están pues firmando papeles de acuerdos y historias y no se conocen de nada, ¿no? Aquí yo os recomendaría, bueno, en primer lugar que cuando realmente os unáis a alguien y comencéis una batalla de estas, de emprender, pues realmente lo conozcáis de antemano, ¿no? De verdad, en que haya un feeling real, que no sea simplemente porque alguien puede aportarte mucho en un área de negocio, o es muy experto en un área de negocio, o incluso puede dedicarte mucho tiempo, sino que realmente haya una relación realmente cordial, no diría de amistad, pero pues muy cercana, ¿no? Es decir, que haya mucha confianza y, por supuesto, si no la hay, desarrollarla. Es decir, nadie os obliga que cuando la primera vez que habláis con alguien y pues, oye, parece que aquí puede surgir una relación de sociedad ahí, pues directamente firméis los papeles al día siguiente, ni mucho menos. Oye, vamos a darnos un tiempo, igual que pues cuando, por ejemplo, empieza uno de noviazgo, ¿no? Con tu novia, con tu novio, pues bueno, en fin, lo típico es que, oye, a ver, que pues, vamos a ir al cine, vamos a hacer esto, vamos a ir a tal actividad, tal otra, vamos a salir, tal, pum, pum, y al final pues va pasando los días, las semanas, los meses quizás, ¿no? Y finalmente, pues al final pues surge ya el amor, ya surge una relación y finalmente pues acabas casándote en algunos casos, ¿no? Otros pues, bueno, de toda la vida de novios, ¿no? Pero, en fin, lo que sí que es importante es que esto sea algo progresivo, ¿no? Entonces yo os animo a tratar las relaciones de sociedad un poco así, ¿no? Un poco de forma progresiva, ¿no? Claro, me diréis, claro, pero es que yo justamente tengo la idea ahora mismo y lo que me hace falta es un socio ya y porque me complementen esta parte y por tanto, pues como he ido a un evento de networking o en tal sitio, pues ya directamente pues hemos llegado a un acuerdo, porque me hace falta empezar ya. Bueno, puedes empezar ya de otra manera, es decir, puedes comenzar, oye, pues mira, vamos a ver, tú vas a aportar esta parte, ¿no? Yo voy a aportar esta otra, ¿no? Vale, pues vamos a ir viendo cómo nos llevamos, vamos a ir viendo qué podemos hacer. Y para eso, pues ya sabéis, hay fórmulas que te permiten trabajar de forma flexible, ¿no? La primera, que todo el mundo hace, la más básica, es pues no firmar nada, ¿no? Es directamente aquí, pues de viva voz, de acuerdo. Yo no la recomiendo mucho, la verdad, al principio del todo sí, pero en cuanto realmente ya se empiece a aportar trabajo por ambas partes y demás, a no ser que haya muchísima confianza, pues una amistad pasada o una relación profesional pues fuerte anterior, pues deberíais probablemente firmar algún documento que ya os haga sentir más seguros, ¿no? Para poder ir avanzando. Pero bueno, de ahí, como digo, a ser socios, por ejemplo, a partes iguales, que es lo más habitual que me encuentro, ¿no? O sea, conoces a alguien en un evento y al día siguiente estás trabajando y a la semana tienes un 50% de repartición de la empresa. A partes iguales, 50%, hagas lo que hagas. Oye, estás asumiendo un riesgo tremendo, ¿no? O sea, como modelo de negocio, en fin, es muy delicado que eso al final vaya a surgir bien, ¿no? Podría ser que funcionara, pero es muy complicado. Entonces aquí os digo esto, utilizar el acuerdo de vesting. El vesting ya lo hemos hablado un episodio específicamente de cómo funciona, de cómo se puede consolidar las acciones. Básicamente, pues el concepto, si lo recordáis, era que ninguna de las partes pues tiene unas acciones de partida fijas, sino que las va consolidando conforme va pasando el tiempo. Claro, evidentemente esto es mucho de suponer, porque bueno, quién es juez, quién es árbitro, en fin, todo esto tiene mucha tela. Ahí en el caso de que haya solamente 2 fundadores, por ejemplo, y que sea muy al principio, pero se puede hacer, ¿no? Echarle un vistazo o escuchar este episodio de vesting.
que fue el episodio número 89, os dejo el enlace en las notas del programa, y bueno, pues ahí sabréis un poco mejor cómo funciona. Pero bueno, este acuerdo de vesting, que como decía antes, se puede complementar con otras cosas que afiancen lo que hemos hablado antes, y llegar a un acuerdo con esa persona, o con esas personas con las que vas a asociar, para pues que podáis trabajar de forma cómoda y más segura. Por supuesto, una parte sería el vesting, pero también otra parte pues sería la dedicación que ya hemos comentado antes, y también las funciones que hemos hablado antes, ¿no? Que va a tener cada uno. Todo esto se puede hacer en un acuerdo, en un pacto de socios, y este pacto de socios básicamente, pues como digo, hay que pactarlo. Por tanto, otro criterio importante sobre cómo elegir a un socio es a qué acuerdo podéis llegar. Y esto pues también es fundamental, porque evidentemente si una persona te va a pedir unas condiciones leoninas, ¿no? para asociarse contigo, pues igual pues no es tu socio ideal. Si en cambio pues una persona pues entiende que pues en la relación tiene que haber un quid pro quo, ¿no? De oye, vamos a intentar los dos trabajar, a empujar a la vez y tal, y el acuerdo de reparto de acciones es razonable, en fin, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Las funciones, la dedicación, pues estáis de acuerdo. Como digo, cada uno pues depende un poco de la situación de la que parta, pues puede tener una u otras condiciones, ¿no? Y otras aportaciones, pero sí que es verdad que el acuerdo, cuanto mejor sea ese acuerdo, pues más idoneidad tendrá ese candidato para asociarse a vosotros. De verdad que no estoy diciendo que cada modelo es distinto, que cada persona es distinta. Si tenéis ahora mismo en la cabeza a un posible socio o os han planteado asociaros, en fin, no penséis que esto no os encaje a vosotros y demás. Igual sí que os encaja, porque como digo, es siempre un acuerdo, esto es hablar, hablando se entiende la gente, pero desde luego hay que hablarlo. Yo lo único que digo es que lo habléis, que os paréis, que os sentéis, que decidáis qué vais a hacer cada uno, qué vais a aportar, qué tiempo y qué, bueno, por supuesto, qué valor tenéis, porque claro, evidentemente, pues los niveles de experiencia y demás, pues son muy importantes, ¿no? Y la capacidad de aportación de cada uno es distinta y también, pues como digo, cómo van a consolidarse esas acciones. Pero, desde luego, comenzar así con alguien que no conocemos de nada, que tampoco tenemos demasiada confianza, que tampoco sabemos muy bien cuánto nos va a aportar, ni en qué área, ni cuánto tiempo va a dedicar, ni por cuánto tiempo va a estar en la empresa realmente enganchado, de verdad, es muy, muy, muy peligroso. Y os podéis probablemente arrepentir. Yo he visto muchos casos de este tipo de cuestiones y lamentablemente, pues bueno, muchos no han terminado bien. Y otros, bueno, pues desde luego, pues a lo mejor han seguido para adelante, pero no hubiera sido lo ideal. Así que, en este caso, como digo, miraos bien lo que vais a hacer cuando comencéis. Y como siempre, pues si no va bien, pues bueno, habrá otras oportunidades, desde luego. O sea, no penséis que esto es el fin del mundo. Tampoco es cuestión de volvernos locos, ¿no? Porque si no, pues volvemos a caer en lo de siempre, la parálisis por análisis. Es decir, en tener que estar constantemente pensando tantas cosas que al final, pues no arrancamos nunca nada y no comenzamos a emprender. Que esto, desde luego, nos pare, pero si podéis dedicarle una pensadita y intentar hablarlo desde el principio de forma clara con vuestra persona que se asocie, con vuestro socio, con vuestra socia o con varios de ellos, si vais a hacerlo con varios. Y nada, muchísimo ánimo a todo lo que podáis montar, porque seguro que va a ser una experiencia, en cualquier caso, extraordinaria en vuestra vida. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí. Y recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify. Y además recibir las notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta en iVoox, y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, con vuestras dudas, que me enviáis a info@acelerandoempresas.com. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!